que madura en el lote pasó por un periodo vegetativo cálido y muy húmedo. La cosecha se realizará en unas semanas, pero al ver tanta espiga blanca, es evidente que la calidad y el rendimiento del cultivo se encuentran amenazados. Este fenómeno se conoce como espigas blancas o golpe blanco y es cada vez más frecuente en toda región productora de cereales. Este es un síntoma de una enfermedad causada por patógenos fúngicos del género Fusarium. Los rastrojos del cultivo anterior, en este caso maíz, son también fuentes muy comunes de inóculo del Fusarium. Este inóculo causa la infección de las espigas. El maíz, así como el trigo, forman parte del gran grupo de cultivos susceptibles al hongo del género Fusarium. Por ejemplo, el Fusarium culmorum y, sobre todo, Fusarium graminearum causan la pudrición de las espigas del maíz. Una gran cantidad de restos del cultivo infectada con patógenos de la especie Fusarium quedan en el lote después de la cosecha. Si estos restos culturales no se cubren con tierra, los patógenos contarán con gran cantidad de nutrientes, puesto que pueden sobrevivir como saprófitos. En el suelo, muchas especies de Fusarium forman estructuras de resistencia o de reposo. Con estas clamidosporas pueden sobrevivir bajo tierra por años. Cuando se siembra trigo en un campo de siembra infectado con estos patógenos, peligra el desarrollo de las plántulas. La delicada primera hoja, el cotiledón, se encuentra envuelta por una vaina más firme denominada coleoptile. Sin embargo, el coleoptile no puede proveer de suficiente protección contra el micelio del Fusarium. Las raíces del trigo también constituyen un blanco atractivo para estos patógenos. Una vez que las hifas penetran en las células de la raíz, la plántula de trigo por lo general muere, ya sea que se encuentre todavía bajo tierra o poco después de emerger. Como resultado, se observan zonas de débil o irregular emergencia. Un daño muy similar produce el patógeno que causa el moho de la nieve, el Microdochium nivale, hongo que anteriormente se incluía en el género Fusarium. Un síntoma típico del moho de la nieve son zonas con hojas de borde amarronado. Si los cultivos se infectan en un estadio temprano, por lo general toman forma retorcida, similar a un tirabuzón. Incluso en el caso de las plantas que continúan intactas en estado de macollaje, el Fusarium sigue siendo una amenaza, sobre todo en suelos secos. A partir de este momento, las raíces principales son la puerta de entrada por la cual las especies de Fusarium del suelo ingresan a la planta. El micelio avanza hacia el nudo de la corona y de allí hacia la base del tallo, restringiendo de esta manera el paso de los nutrientes de las raíces hasta las partes de la planta que se encuentran sobre la superficie. Las plantas debilitadas entonces se vuelven marrones, primero en las vainas de las hojas y luego en las partes inferiores del tallo. Las lesiones en la base de la planta hacen que las hojas se necrosen. Esta necrosis le otorga al Fusarium las condiciones ideales para la esporulación. Por lo general, sus conidios asexuales tienen forma de hoz, como los macroconidios del Fusarium culmorum. Además de las células que las producen, los conidios forman un racimo acolchonado, un esporodoquio.
El desarrollo de los conidios, especialmente en condiciones cálidas y húmedas, finaliza por lo general cuando se produce la espigazón y la floración. Pero si se producen precipitaciones prolongadas, el agua que toca a los esporodoquios transporta los conidios maduros desde la base del tallo hacia las hojas superiores, llegando hasta las flores de la espiga. Los sacos polínicos de que penden de las espiguillas, las anteras, son muy ricos en nutrientes. Bajo condiciones climáticas cálidas y húmedas, las esporas adheridas a las anteras germinan rápidamente. La mayoría de las variedades de trigo son muy susceptibles a la infección, en especial a aquella de patógenos agresivos tales como el Fusarium culmorum y Fusarium graminearum. El ciclo de vida completo del Fusarium graminearum consta de, además de la etapa conidial asexual, anamorfa, una etapa sexual en la cual se forman las ascosporas, la teleomorfa Gibberellaceae. Las ascosporas maduran dentro de una fructificación llamada peritesio. Los peritesios se encuentran principalmente en los residuos de cosecha, como en estos restos de maíz. Al ser mojados por la lluvia, los ascos tubulares de los peritesios se hinchan. Las ascosporas, al ser expulsadas de los ascos, se elevan con el viento. De esta manera, llegan directamente a las espigas y a las anteras. Aquí, al igual que los conidios, las ascosporas germinan rápidamente. Por lo común, las hifas crecen y se desarrollan desde las anteras hacia los filamentos que las sostienen. Y a través de ellos pasan al interior de las espiguillas del trigo, atravesando el estigma y el estambre. Mientras tanto, ya ha comenzado el desarrollo del grano. Desde un filamento infectado, las hifas pueden esparcirse a la cubierta de la semilla, el pericarpio. Las hifas penetran las células externas del endosperma. En este momento, semanas después de la floración, el endosperma se está llenando intensivamente con asimilados. La especie Fusarium libera ciertas sustancias tóxicas. Estas micotoxinas pueden facilitar la colonización del hongo hacia el tejido de la planta, en este caso, a las células de reserva que contienen al almidón. Luego, el micelio también penetra hacia el interior del eje principal, el raquis. Aquí se encuentra el sistema vascular que transporta agua y nutrientes a las espiguillas. El micelio interrumpe el transporte de nutrientes. Las espiguillas afectadas están desnutridas. Se blanquean y mueren prematuramente. Dentro del raquis, el hongo por lo general prolifera hacia abajo. Y así, gradualmente, se genera la apariencia típica de la espiga blanca. Por último, en las glumas, en especial en sus bordes, se desarrolla una cubierta de esporas color salmón. La fusiarosis puede causar pérdidas considerables. No solo disminuye la cantidad y el tamaño de los granos, sino que, sobre todo debido a la contaminación de numerosas micotoxinas de distinta composición química, se altera la calidad de los granos. Si estas micotoxinas ingresan al tracto gastrointestinal de los mamíferos, pueden causar envenenamiento agudo o crónico. Se pueden desarrollar distintos síntomas según las micotoxinas predominantes en la cadena alimenticia de humanos y animales. La eliminación de semillas de bajo peso o chuzas reduce la contaminación por micotoxinas. Pero
Pero incluso en el almacenamiento, las micotoxinas pueden seguir produciéndose, sobre todo en presencia de una alta humedad relativa. Teniendo en cuenta el alto potencial de daños que poseen las especies de Fusarium, es necesario manejar preventivamente las enfermedades que produce. Esto incluye seleccionar la variedad adecuada y sembrar el trigo en una adecuada rotación de cultivos para disminuir las fuentes de inóculo residuales.